precios del petróleo cerraron a la baja, presionados por los esfuerzos de los bancos centrales en todo el mundo por frenar la inflación. Así, el Brent cayó 0.9% para venderse en los $106.29 por barril, mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $103.13, un retroceso del 1%. Por su parte, la nuestra mexicana de petróleo perdió 1.22% para ubicarse en los $98.15 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 8.04%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 7.74. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende en los 21 pesos con 9 centavos, el euro se ubica en 21,1, mientras que la libra se cotiza en los 24,61 centavos. En el mercado bursátil, la bolsa mexicana de valores cerró operaciones con una baja del 0.27%, el Standard & Poor's sumó 0.59, mientras que el Nikkei avanza 0.44%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Controladora Abuela con 8.12%, Axtel subió 6.34%, mientras que Electra se incrementó 4.88%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Arca Continental con 4.86%, BBVA cayó 3.73%, mientras que Grupo Financiero Value retrocedió 3.05%. Israel Morales, Heraldo Televisión. Y ya estamos listos en esta mañana con toda la información de los mercados. ¿Quién más? Roberto Aguilar es el que nos tiene a pulso con esta información. ¿Cómo estás, Robert? Buenos días. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Fíjate que todos los ojos pendientes de lo que suceda en Europa. El Banco Central Europeo va a dar a conocer su decisión de política monetaria, va a subir las tasas, la primera vez en 11 años, pero hoy lo que está al final, la decisión es ver si lo hace en un cuarto de punto o medio punto porcentual. ¿Por qué es importante esto, Gaby? Porque si fuera más agresiva la respuesta del Banco Central Europeo, quiere decir que las preocupaciones inflacionarias son mayores. Exactamente. Y esto tiene que ver mucho con el componente energético, como ha pasado también en otros países. Hoy ya se reanudó, se restableció este tránsito de gas ruso, justamente el ducto más importante estuvo en una etapa de mantenimiento, pero ya se solucionó. Sin embargo, el volumen ha sido menor. Este llega directamente a Alemania y ayer justamente las autoridades europeas propusieron a todos los países que disminuyeran su consumo 15%. Pero sabes que ya generó una serie de polémicas al interior. España dijo que definitivamente no, Grecia ha dicho lo mismo, Polonia también, y mientras otros países ya están encaminados en realizar planes de contingencia, porque lo que esperan es que la mayor demanda va a crecer hacia el invierno y si hay un suministro bajo, esto podría generar todavía dos cosas, el desabasto y con ello el aumento de precios. Pero sí, fíjate qué importante, Robert, porque ¿cómo generas unidad entre una comunidad de países europeos que son altamente dependientes de los energéticos rusos? Ayer platicaba con el embajador de la Unión Europea y me decía, bueno, es que sí hay unidad. Digo, sí, pero al final Hungría y otros países se quieren salir y bajar de estas sanciones porque se están dando un balazo en el propio pie con un sacrificio que le están pidiendo también a su población enorme de pagar más alta la factura y reducir este consumo que tú dices. Tienes toda la razón y bueno, también en este marco, como si no fuera suficiente, estalla la crisis política en Italia. Esto sí le pega a los mercados financieros, pero ¿sabes qué, Gaby? También levanta la preocupación de que esta situación le pegue a los niveles de deuda. Todos los países se endeudaron en mayor o menor medida, pero como son parte de este bloque económico, pues ahora sí que los más fuertes, los más fortalecidos, en algún momento tendrán que salir el rescate de otros países, seguro, lo cual no les parece tampoco al resto de los países que sí hacen la tarea, por así decirlo. Así es que sí, al final del día esta convivencia, ya lo vemos también en el caso del TEMEC, que lo hemos visto en México, pues no es nada fácil, siempre hay diferencias justamente entre los miembros. Y fíjate que los precios del petróleo, Gaby, caían más de $5, se mantienen arribita de los $100, pero es interesante después de que aumentaran los inventarios de gasolina en Estados Unidos, que también ha sido una gran preocupación por el lado inflacionario, y esto pues aviva la preocupación sobre la demanda y también el retorno de la oferta energética de Libia y Rusia. Esto también está generando problemas, distorsionando el mercado petrolero, pero eso es lo que estamos reportando en estos momentos. Y fíjate que es interesante también el dato de que las ventas al menudeo en México pues subieron 0.5% en mayo respecto al mes previo, pero si lo medimos con el mismo periodo del año anterior, subieron 5.2%. Interesante porque el consumo en México sigue siendo fuerte. También en Estados Unidos parece que hoy no hay una preocupación mayor sobre el tema inflacionario. Importante verlo porque eso también podría ser un síntoma de sobrecalentamiento de la economía
hay que tomarlo con cuidado. Sí, y al final el mercado interno es lo que sostiene también la economía de un país. Todo se va sumando, porque al final también la gente tiene que comer, tiene que ir al súper, tiene que comprar. Y sí, uno escoge qué comprar y qué no, escoges entre marcas propias y otras cosas, pero al final sí hay un golpe fuerte en el bolsillo en temas inflacionarios. No, por supuesto. Y esto es importante de cara a que, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, Gaby, el consumidor, el consumo interno en Estados Unidos representa 3/4 partes del Producto Interno Bruto. Nada Una más. sociedad altamente consumista, claro. y cualquier situación que pueda pues interferir en estas compras o en estas prácticas que hacen periódicamente, ¿no?, este consumo puede afectar. Sin embargo, hasta ahora no está sucediendo gran cosa, no tiene impacto, y eso que están con una inflación histórica, la más alta en 40 años. Y el tipo de cambio, Gaby, su modalidad interbancaria cotizando en 20.53, también a la espera de lo que suceda en Europa. Y ya en el plano nacional te comento que también Canadá va a lanzar sus propias consultas con México sobre sus políticas energéticas que son inconsistentes con el TEMEC, apoyar una medida similar anunciada. Bueno, esto fue la nota y esto va a seguir permeando. Hay 75 días, va a ser un periodo largo, va a haber muchas declaraciones, muchas situaciones, pero hoy de los 3 países miembros, 2 están cuestionando estas políticas hacia México. Está permitido, México también las ha utilizado, así es que bueno, pues ahora hay que ver el desenlace, que podría darse incluso antes de llegar a un panel de controversias, que eso sí sería muy desgastante para todos los países, pero principalmente para México. Así Con es eso que habríamos y decíamos que habría que cambiar un poco pues todo este proyecto energético que tiene el país en el marco de lo que tiene la Cuarta Transformación en miras como objetivos. Y eso es lo que se ve muy difícil, Robert, que se ceda en ese sentido de cambiar, aunque son temas violatorios de un convenio internacional. Claro. Ahora, no es es que yo creo que un poco la interpretación y aclarar que no es que todo se le dé a la inversión privada, a las empresas, no. Al contrario, se está buscando que la empresa estatal se fortalezca para que pueda competir con el resto de las compañías y se complemente. Hoy hay proyectos que están detenidos porque no hay un abasto garantizado de energía eléctrica. Así es que no es un tema de entregar todo o quedarnos con todo, sino aprender a convivir y que esto genere la competencia que va a beneficiar al usuario, es decir, a nosotros y a las compañías y al final a la economía mexicana. También te comento en este sentido que la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, consideró que nadie está por encima de lo que marcan los tratados internacionales, como bien apuntas, por lo que se debe activar el mecanismo para dirimir si se socavan los intereses de las empresas estadounidenses que producen energía para beneficiar a Pemex, y a la CFE. Nadie por encima de los mercados, de los tratados o de lo que marcan los tratados internacionales, si hay incumplimiento de dichos instrumentos. Así es que las voces empresariales se dejaron escuchar también fuerte el día de ayer y lo seguirán haciendo sobre esta situación, que se utilice, que hay diferencias, hay mecanismos para arreglarlas, solucionarlas. Sí, seguro. Y esto es lo que se tiene que utilizar. No es la primera vez, insisto, que México lo hace. En algunas ha salido victorioso. El caso del aguacate, el caso del... Hoy se están discutiendo, por ejemplo, los componentes o el porcentaje nacional o de componentes nacionales en la industria automotriz, que empezó en enero, todavía no se acaba y pareciera que vamos a terminar el año con alguna interpretación. Así es que son periodos largos, hay que esperar un poco la situación. Y mira, ahora hablando del tema del gas natural, Gaby, que está muy caliente este mercado en Europa sobre todo, uno se pregunta si también podría incursionar o invertir en este mercado. Sí, y fíjate que es interesante porque hay 2 opciones de invertir justamente en este mercado. Se puede invertir en gas natural o comerciar con gas natural. Esto es interesante porque la primera opción es comprar acciones de empresas que participan en este rubro, como es el caso de Gazprom o Shell, que también pagan atractivos dividendos. Y por otra parte, la negociación del gas natural es especulativa, donde los precios son determinantes. Y bueno, hay un contrato financiero que se negocia para ganar y esto, insisto, va a depender de las posiciones de la compra y la venta, es decir, el diferencial. Así es que opciones también existen. Y insisto, pero yo creo que es importante aclarar que esto requiere que tengamos también un poco más de experiencia y educación para poder tomar las mejores decisiones financieras en caso de nuestros recursos. Y por eso te consultamos a ti, mi querido Robert, porque cuando se trata de invertir siempre escuchamos estas recomendaciones financieras que nos traes a este espacio cada mañana. Muchas gracias, querido Roberto Aguilar. Al contrario, las finanzas nos harán libres. Muy buenos días.